Hola, eh, bienvenidos a este nuevo live y pues los que nos van a ver grabados también, bueno, o me van a ver a mí, bienvenidos también. Hoy vamos a hablar de algo que me gusta mucho y es que vamos a ver 6 experiencias que se producen como un fundamento sobre las conductas sexuales no deseadas, ¿sí? Es decir, hay como una combinación de 6 cosas que pueden estar pasando en nuestra vida que hacen como un cóctel, ¿sí? O no sé, imagínense una sopa. Entonces esta sopa tiene 6 ingredientes. Cuando estos ingredientes están combinados, ¿sí? Cuando cocinamos esta sopita, entonces es muy probable que terminemos en una conducta sexual no deseada. ¿Qué estoy tratando de decir que es una conducta sexual no deseada? Bueno, masturbación, consumo de pornografía, pagar por sexo, infidelidad, etcétera. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Recuerden compartir, colocar me gusta. Yo no tengo problema si me siguen o no. Es para que otras personas puedan ver el video. Así funciona Instagram. ¿Sí? Entonces, hola José, hola Ángel. ¿Sí? Pueden saludar, decirme de dónde están conectados, dar el me gusta y compartir. Entonces yo voy a empezar con una historia que está en Lucas esta mañana muy temprano, porque me paré muy temprano ahí. La leí y bueno, ya escuché en Instagram esta historia también de Hola Andrei. Eh, Hay una misionera que me encanta, muchos de ustedes tal vez la conocen, otros no, se llama Vivi, bueno, o Viviana, pero la pueden ver, la buscar en Instagram como Vivi Rodríguez, ella es chilena y ha servido por muchos años en México. Y yo la conocí hace muchos años, hace como 12 años, fue mi líder y sí, y yo de verdad la amo, es una mujer de Dios y ustedes la pueden seguir, ella tiene algunos devocionales, pero una de las cosas que ella estaba leyendo hoy, me gustó mucho, es Lucas 15, hablando de la parábola de la oveja perdida, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ella decía allí me llamó mucho la atención dice que Jesús estaba con los pecadores, ¿sí? Y en el momento en el que Jesús estaba con los pecadores, llegan los fariseos, los religiosos, y empiezan a murmurar. Y me gusta mucho porque ella dice esto, como vemos que la murmuración Dios la escucha, aunque intentemos hacerla muy pasito. Pero en vez de ir y atacarlos o regañarlos, una de las cosas que Jesús hace es decirle, voy a enseñarles una parábola. Y es la parábola de la oveja perdida. Entonces, aquí vemos algo que es cuando Él encuentra a esta oveja perdida y cuando está con estos pecadores, finalmente se goza, se regocija, no se queda solo en juzgar, en atacar, en decir, te voy a poner en una disciplina, ovejita, porque tú estás descarriada. Si no vemos el amor de Jesús en que nos recibe. Y pues ahí, en el mismo capítulo 15 de Lucas, no de Lucas, de Lucas, habla la parábola de la moneda perdida y del hijo pródigo, que también nos gusta mucho hablar. Entonces, pues quería empezar con eso. Espero que nos sirva a lo que vamos a ver hoy, porque finalmente mi propósito aquí no es... Yo sé que para algunos, tal vez creen que yo estoy como suavizando un poco esta conducta, las conductas sexuales no deseadas, o tal vez haciendo menos el pecado, pero estoy buscando otro enfoque y quiero que a través de la palabra podamos ver cuál sería el enfoque que Jesús le da a esto. Entonces, empecemos. Los que acaban de llegar les recuerdo que pueden darle me gusta y compartir para que otros puedan ver que estamos transmitiendo ya en vivo, así otros pueden pues también ser bendecidos. Y si no, pues después lo ven el video y si tienen problemas con la transmisión, yo lo subo después a YouTube, si no pasa nada. ¿Sí? Gracias a los que nos acompañaron el jueves, ¿sí? Con la red en Cali. Estuvo muy bueno ese tiempo. Pero no quedó grabado, también se cayó la señal varias veces. Bueno, empecemos con las
6 principales experiencias de la conducta sexual no deseada. Entonces aquí me gusta que empieza con una historia de una mujer que se llama Emily, como mi esposa, aunque no es mi esposa. Entonces dice que Emily llega a la oficina de este hombre y dice, aquí estoy otra vez. ¿Por qué soy tan estúpida? ¿Por qué me quedo en este estúpido ciclo? Sigo volviendo a la misma cosa que sé que está arruinando mi vida. Entonces aquí vemos muchos de nosotros nos hemos sentido así. Tal vez tú, tal vez alguien que tú conoces. Una y otra vez cae en el mismo ciclo repetitivo que aunque sabes que está arruinando tu vida, sigues cayendo ahí. ¿Sí? Entonces, este autor habla de estas 6 experiencias como un cóctel, o como yo les decía, imaginémonos una sopa, un sancocho, y vamos a ver cuál es la primera. Entonces, si tienes lápiz y papel o ahí en tu celular, puedes anotar. La primera experiencia para las conductas sexuales no deseadas es la privación. ¿Qué quiere decir la privación? ¿Sí? Las adicciones tienen este fundamento también muy similar, y es cuando yo me privo de algo que es bueno para mí. ¿Sí? Principalmente de relaciones significativas. Aquí podemos hablar de una anorexia emocional, dicen algunas personas. Esto quiere decir que la persona que está, no sé, consumiendo pornografía, masturbándose, comprando sexo, realmente necesita o quiere estar conectado con otras personas, pero está privado de eso. Uno de los patrones que se encuentran en las personas que tienen una conducta sexual no deseada es que no tienen autocuidado. Entonces, una pregunta que tú puedes hacer si tú estás viendo esto para ayudar a alguien, tú le puedes preguntar cuáles son tus hábitos de autocuidado. Por ejemplo, dormir. Dormir suficiente, dormir temprano, comer saludable, hacer ejercicio. Pero no solo eso, sino también esta persona se priva de, por ejemplo, dar una opinión. Se priva, por ejemplo, de cosas que pueden sonar hasta espirituales. Porque esta persona puede decir, bueno, todos se tienen que ir, y él dice, yo me quedo limpiando. Entonces se priva de descansar. Porque finalmente sabe que si él se va a estar solo. Entonces, esa misma falta de relaciones con otros lo lleva a la privación, y al mismo tiempo la privación lo lleva a seguir reforzando la privación. ¿Sí? Entonces, que puedan ver que esta persona le cuesta cuidarse. ¿Sí? Una de las cosas que tú le puedes preguntar es cuándo fue la última vez que fuiste al doctor, cuándo fue la última vez que fuiste al odontólogo, cuándo fue la última vez que compraste algo para ti. Porque algo interesante en estas personas, tal vez por lo que también no comunican lo que necesitan o desean, es que sienten que tienen necesidades no satisfechas. Entonces, fíjese, esto es muy interesante porque a veces nosotros queremos hacernos como los espirituales. Entonces no compramos cosas porque decimos, no, ¿cómo voy a gastar? Eso es algo vano, sí, vanidoso, es innecesario. Pero finalmente yo siento, pero lo necesito, lo quiero. Entonces, como tengo esta necesidad no satisfecha, es más probable que esté en una conducta sexual no deseada. ¿Qué pasa allí también? Que la persona sí puede satisfacer esa necesidad que siente que debe satisfacer, pero lo hace a escondidas. Es como que se siente mal. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado algo, no sé, unos zapatos, o compraste un nuevo celular o una camisa, algo, y lo haces como con culpa? Entonces, claro, yo no estoy hablando aquí de alguien que derrocha el dinero, pero algo que tal vez sí es necesario para ti. Y sentimos como no lo puedo hacer. Una de las cosas que relata aquí el autor es que él dice que él tenía un paciente, un cliente, no sé, que le estaba diciendo, en mi trabajo me deben $125,000. Es mucho dinero que le iban a pagar. Entonces, Jay Stringer le estaba diciendo, ¿has pensado en cambiar tu dieta y tal vez inscribirte en un gimnasio? Porque eso te va a ayudar a cuidarte y a mejorar, que sigas cayendo en esta conducta sexual no deseada.
Entonces el hombre dijo, no, pagar un gimnasio y cambiar mi dieta a comida saludable es muy costoso para mí, yo no lo puedo hacer. Entonces, una de las cosas aquí con la privación, y es muy importante que tú entiendas, es la persona que se priva, en parte está creyendo un mensaje que dice, yo no soy suficientemente valioso como para cuidarme, como para invertir o gastar en mí. ¿Sí? Entonces, no sé, puedes ir pensando tú. Algo aquí muy importante que dice el libro es, ignorar tus necesidades no es una virtud, es irresponsabilidad. Y habla de que tu pareja, tus padres, tus amigos no son responsables de satisfacer tus necesidades. ¿Sí? Tú tienes que hablarlo. Aquí alguien me dice, me pasa muy seguido cuando como comida chatarra. Fíjate que con el sueño, yo creo que tengo unos posts, o si no pueden ir al Instagram de Sunscape, lo pueden buscar en mi biografía. Y hay unas historias destacadas que hablan algunas cosas sobre el sueño. Y una de las cosas es que las personas que duermen menos van a buscar comida más grasosa y más condimentada. Van a buscar más comida eh, chatarra. Entonces aquí hay una historia de un hombre que se llama Lorenzo. Dice que Lorenzo estuvo estudiando medicina. Y cuando le preguntaron cómo fue su tiempo de residencia o de prácticas cuando estaba estudiando medicina, él dijo, era un infierno. Yo trabajaba 90 horas a la semana, tenía que estar pendiente de la vida de personas y uh, vivía recibiendo las críticas y era ridiculizado por otros doctores ante cualquiera de mis errores. Dice que cuando tenía un día libre se derrumbaba, no comía bien, no dormía bien. ¿Sí? Entonces, este Lorenzo empezó a caer en conductas sexuales no deseadas. Cuando él terminó su residencia, sus prácticas, pensó que su conducta sexual iba a disminuir, pero realmente se amplió. ¿Sí? Él terminó pagando por sexo, ¿sí? Yendo con prostitutas muchas veces. Una de las cosas que él dice ahí es que al principio de su carrera tenía varios amigos, pero en el momento de graduarse, él pensaba, si algún día yo me llego a casar, al menos en este momento ni siquiera tengo un amigo para que sea mi padrino de bodas. ¿Sí? Entonces vemos que él se estaba privando de muchas cosas. Si yo veo este ejemplo, ¿de qué se estaba privando él? ¿Sí? Una cosa era descansar, dormir bien, ¿sí? Y se estaba privando de tener relaciones significativas. ¿Sí? Uno de los problemas aquí con la privación es que te hace sentir como yo hago más, yo me sacrifico más, entonces yo merezco más. Entonces tú tienes esto que en inglés se llama entitlement, como yo tengo derecho a, como a exigir. Y tal vez no lo dice, pero por dentro entonces lo siente y ahí viene nuevamente lo mismo. Yo tengo esta necesidad de que se me reconozca, de que yo tengo más derecho a otras cosas, pero no lo digo. Entonces es una necesidad no satisfecha. Este estudio muestra que las personas que tienen necesidades no satisfechas, por ejemplo en los hombres, son 4 veces más probable que paguen por sexo. Y en el caso de hombres y mujeres, en el caso de la mujer, 5 veces más probable que sea infiel y doble en el caso del hombre. ¿Sí? Entonces, piensa por un momento la mujer con necesidades emocionales no satisfechas. Muchas veces escuchamos historias de ¿quién es más infiel, el hombre o la mujer? ¿Ustedes qué creen? El jueves pasado preguntábamos eso. ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? Y muchos decían el hombre, pero no, realmente más infiel es la mujer pensando en una infidelidad sin contacto físico. ¿Sí? Entonces, la mujer que tal vez su esposo no está conectado emocionalmente con ella y va al gimnasio y el entrenador la anima, tal vez va a estar más propensa a ser infiel. O el hermano de la iglesia que le manda WhatsApp con versículos, pero le pone más atención y le manda más versículos que el esposo. No estoy justificando la infidelidad, solo estoy diciendo cómo funciona esto. ¿Sí? Entonces la idea aquí es ver que
una de las cosas que él dice es que solo un 20% de los consumidores de pornografía tienen hábitos de autocuidado, ¿sí? Como tener amigos, comer bien o hacer ejercicio. Pero tenemos que tener cuidado cuando vivimos con esta privación, ¿sí? Entonces yo les voy a hacer aquí algunas preguntas para que ustedes vayan reflexionando, tal vez anotando, y les pueden servir para ver si ustedes tienen privación o a la hora de trabajar con alguien que ustedes puedan ver, tal vez esta persona, esto es lo que le está sucediendo. Entonces, primero, la necesidad principal es relaciones significativas. ¿Qué son relaciones significativas? No es tener 1000 amigos en Facebook y en Instagram, no es hablarle a todas las personas de mi barrio, mi colegio, universidad y trabajo, sino personas con las que yo me puedo conectar. Conectar, contarle mis cosas, tener consejeros, amigos, mentores, donde yo pueda ser vulnerable. No específicamente en el área sexual, no es que todo tiene que hablar, sí, es más como esto es importante para mí, compartimos estos gustos, o estoy ansioso por esto, ¿sí? La otra es, ¿estamos priorizando actividades, responsabilidades o las necesidades de otros en vez de reconocer nuestros sentimientos y experiencias? Porque esto es lo que se llama ser pasivo-agresivo. ¿Sí? Es como yo no lo digo, pero por dentro estoy molesto. Entonces a veces puedo asumir más responsabilidades. Me cuesta decir no, me cuesta decir cuando algo no me gusta, cuando no estoy de acuerdo. ¿Sí? Me privo de cosas buenas. Recuerden que, bueno, los que no vieron el jueves, uno de los problemas es cuando no solo es cuando hago lo malo, sino es cuando dejo de hacer lo que es bueno para mí. ¿Sí? Eso es muy importante, que tú tengas cuidado con eso. Comes bien, duermes lo suficiente, haces ejercicio, cuidas tus cosas, das tu opinión honesta, crees que tus ideas son importantes, tienes límites saludables con otros o siempre accedes a lo que desean o necesitan otros. ¿Sí? Ahí está Yolady saludando, un saludo a Miguel también. ¿Sí? Entonces, las personas al privarse, ¿sí? Están promoviendo esto como yo merezco más que los demás. ¿Sí? Entonces, lo preocupante aquí es, nosotros sí merecemos cosas buenas, pero esta persona no solo se priva de ellas, sino que él busca lo que él cree que es bueno en una forma no saludable. Entonces puede terminar en relaciones o en conductas que no son saludables para él o para ella. ¿Sí? Entonces se busca suplir estas necesidades con adicciones, no solo a la pornografía o al sexo, sino por ejemplo a la comida. Una de las principales adicciones que nosotros tenemos, especialmente en Latinoamérica, es la comida. Esa es una de las primeritas, porque no sabemos qué hacer con lo que estamos sintiendo, entonces nos embutimos un montón de comida, como diría mi hijo. ¿Sí? Aquí una pregunta. ¿Cómo te sientes antes de involucrarte en un comportamiento sexual no deseado? Hay un elemento de privación o de necesidad legítima, emocional, relacional o física, que tratas de suplir con algo ilegítimo. ¿Sí? Entonces esto es para que vaya empezando. Ahora vamos a la segunda experiencia. Los que acaban de llegar, estamos viendo 6 experiencias que ponen el fundamento a la conducta sexual no deseada. Entonces denle me gusta y compartan para que otras personas puedan escuchar. Entonces la segunda se llama la disociación. Esto es como el gran escape. La disociación es una palabra que se usa en psicología. Tal vez aquí no sé si está correctamente utilizada, porque en psicología es básicamente cuando la persona no está presente sí, como en su mente se va, ya sea en una situación o en una relación. ¿Sí? Pero la disociación es algo que muchos de nosotros conocemos porque crecimos con ella. ¿Qué es disociarme? Es cuando yo paso horas en la televisión, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes de niño el fin de semana se paraban, era prender del televisor y el televisor estaba toda la mañana prendido viendo dibujos animados, no sé, o películas de Disney, no sé?
pero estábamos disociados. Y muchos de nosotros crecimos con el faltante de las relaciones, o al menos la estabilidad de una relación emocional con nuestros padres o nuestra familia, pero un factor que sí estaba ahí seguro o sí, como presente era esta disociación porque siempre había un televisor o un dispositivo, ¿sí? Hoy en día es muy normal que los niños tengan una tablet, un celular, el televisor prendido. Entonces la disociación que aprendemos desde pequeños nos enseña a escapar de la realidad. Fíjense estas estadísticas que muestra él aquí. El 60% de las personas que ve su vida como un fracaso no tienen una motivación en la vida. Creen que sus necesidades no son tan importantes como las de los demás. Se sienten abrumados. Se sienten culpables la mayoría del tiempo. Se sienten más ansiosos que la mayoría de las personas y no duermen tan bien como solían hacerlo. Entonces, si yo vivo una vida con todo esto, él habla que estos son los que tienen conducta sexual no deseada, pero si yo vivo todo esto, culpable, ansioso, mi vida no tiene sentido, mis necesidades son menos importantes que los demás, no tengo motivación, mi vida es un fracaso, sí, no duermo bien, pues voy a querer escapar de mi realidad, ¿sí? Entonces la disociación trae un alivio. Finalmente todas estas conductas sexuales no deseadas son como medicarnos, ¿sí? Alivian y nos ayudan a escapar de la necesidad de madurar y de crecer. Ujú. Él da un ejemplo de cuando él estaba con sus hijos y él decía, yo estaba con mis hijos, bebés, y reía con ellos, jugaba con ellos, estaba viendo que estaban aprendiendo a hablar y a caminar, y a veces los sentaba en sus piernas y por detrás de la cabeza del niño, entonces revisaba el celular, revisaba su correo, revisaba Facebook, revisaba Instagram, entonces se estaba desconectando de su realidad, ¿sí? Que es básicamente no estar presentes en el aquí y en el ahora. Entonces, la disociación se hace más compleja cuando estamos hablando de nuestra excitación sexual. Por ejemplo, una pareja que pasa por una infidelidad. Si ellos buscan ayuda, una de las cosas que se debe tratar ahí es qué cosas hace la pareja en la relación sexual. ¿A qué estoy tratando de decir? Desde que empieza el momento de excitación, de besos, hasta el momento post-orgasmo, hay que ver qué sucede entre la pareja, antes y después, ¿sí? No solo en el acto. Porque esto nos va a hablar mucho y es que hay muchas parejas que antes o después están disociadas en sus celulares o están disociadas en su mente. Entonces yo estoy con mi pareja, pero en mi mente tengo fantasía de otra persona. Y muchos hombres o incluso mujeres pueden fantasear e incluso pues buscar pornografía basado en sus fantasías y utilizan esto justificándose diciendo es que mi esposa no tiene el deseo sexual como yo lo tengo, como yo desearía. Es que ella es muy fría, es que ella es muy lo que sea, es que siempre tiene un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces tenemos que tener ahí cuidado, porque los hombres sabemos intuitivamente que nuestras esposas desean estar emocionalmente sincronizadas con nosotros. Entonces, por ejemplo, si mi esposa dice, estoy cansada, me duele la cabeza, no quiero tener relaciones sexuales, eso es un momento para yo aprovechar y conectarme con ella y crecer en intimidad. Eso es escoger integridad. Pero una de las cosas que nosotros hacemos es solo excusarnos y evitar el madurar y el crecer, ¿sí? Y el vernos confrontados con la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Mostrarnos enojados, decepcionados y pues evitamos y desaprovechamos la oportunidad de crecer en ese momento, ¿sí? Entonces es más fácil culpar al otro que, que yo crecer.
Entonces, una de las cosas también aquí importantes es ver para los hombres especialmente que crecieron con mamás que triangulaban a sus hijos. A ver si yo les explico, triangular es como está papá, está mamá, está el hijo. Hacemos un triángulo. Entonces mamá y papá pelean y mamá le cuenta al hijo los problemas que tiene con papá. Entonces el hijo está tomando un rol como de... está siendo parentalizado, está tomando un rol como de padre en vez de hijo. Entonces eso le hace daño al hijo. Porque aunque cognitivamente o conscientemente el hombre sabe, esta es mi esposa, no es mi mamá, inconscientemente le cuesta hacer esa separación. Entonces es probable que él se sienta más alejado de ella eh, y le cueste conectarse porque creció siendo el confidente de su mamá. ¿Sí? Entonces esto es algo también interesante. Algo que dice el autor y que me gusta mucho aquí es, el problema aquí no es que el hombre tenga una herida en su infancia a causa de su mamá o de sus padres, sino que evade o evita madurar y crecer, tomar la responsabilidad que les corresponde a él. Es como una frase que dice, yo no soy responsable por el daño que me hicieron, pero soy responsable por sanarlo y trabajar en ese daño, ¿sí? Como en las consecuencias que vivo a eso. Entonces, sí, básicamente creo que todo lo siguiente que él habla ahí en el libro es que muchas veces la mujer sabe que su esposo es un cobarde, ¿sí? Porque va a aparecer con una culpa tóxica para que ella ceda al placer de su esposo. Entonces, ahí puede haber una pareja que no se compromete al deleite, al afecto y la pasión individual, sino que ambos van a estar tentados a escapar a historias privadas de excitación. ¿Sí? Entonces ahí es que tal vez no necesariamente es pornografía, pero después de la relación sexual cada uno está metido en su celular. ¿Sí? Cada uno vive en un mundo de fantasía de cómo debería ser su esposo, cómo debería ser su pareja. Él dice aquí algo muy importante y es que pues la fantasía sexual es algo que Dios da. Y él habla de que hasta cierto punto es normal que la persona tenga esta fantasía y que muchas personas van a tener fantasías, por ejemplo, con alguien de su trabajo, ¿sí? Con una persona, no sé, de la oficina, especialmente si está consumiendo pornografía. Pero él dice que la fantasía sexual realmente es un regalo que Dios nos da, no solo para fantasear con mi pareja y que eso me motive a buscarla, conquistarla, amarla y acercarme a ella, sino que es una oportunidad en la que vemos en Romanos 12:2, ¿cierto? De renovar nuestra mente, de metanoia, ¿sí? Entonces él dice que, dice, mientras más reconozcamos nuestra necesidad de Jesús, más vamos a crecer. Necesitamos ser persistentes en el compromiso de renovar nuestra mente. Y él dice que la fidelidad en un matrimonio no se predice solo por si hay o no hay problemas, sino por las formas como ellos se disocian o los pensamientos que están teniendo el uno del otro. ¿Sí? Entonces, eso me parece muy chévere. ¿Sí? No puedes predecir que no va a haber un fracaso matrimonial, sino lo que necesitas es ser persistente en renovar tu mente. Bueno, entonces para terminar aquí la segunda, que es la disociación, la pregunta sería, cuando experimentas algo desagradable, sea una situación o un sentimiento, ¿cómo sueles escaparte? Esa manera de desconectarte de la realidad se convierte en una puerta al comportamiento sexual no deseado. ¿Qué tal? Bueno, ahora vamos con la tercera experiencia. ¿Sí? Si están anotando cuáles son las dos que ya vimos, la primera es privación y la segunda es disociación. Esto es según el libro que ya está en uno de mis feeds, que es de Jay Stringer. Entonces la tercera se llama excitación sexual inconsciente.
Recuerden darle me gusta y compartir para que otros puedan ver el live. Entonces, la excitación sexual, nuevamente, y el placer es algo que viene de Dios. Dios nos los da, es algo bueno. Pero no sé si recuerdan, creo que el primer video que yo hice hablé de que en vez de evitar y negar la lujuria, vamos a tomar esta lujuria y la vamos a escuchar. Vamos a escuchar porque nuestras fantasías sexuales, nuestra excitación, las cosas que nos excitan, que buscamos, entonces esas cosas son como mapas, como un vehículo que me lleva a las áreas que necesito sanar. ¿Sí? Entonces necesitamos ver qué simbolizan, ¿sí? En vez de solo condenarlas, ¿sí? En vez de solo decir que están mal. ¿Sí? Entonces aquí hay otra historia, la historia de José. Bueno, yo le cambié los nombres, pero dice José, cada parte de mi día está lleno de esta excitación sexual. Dice, cuando me subo al bus, eh, al colectivo, como le digan, donde ustedes estén, para ir al trabajo, solo voy pensando como, ¿qué mujer está ahí que me vea? Cuando llego a mi trabajo, ya llego pensando como, ¿qué hacen o qué tienen mis compañeras de trabajo que quieren que yo vea? O sea, él va con la idea de, ya las mujeres están listas para que yo las fantasee con ellas. Dice que incluso cuando salen de trabajar, él a veces se queda unos minutos más en la oficina para fantasear con sus compañeras de trabajo. Y a la hora del almuerzo, se imagina que él va a un hotel cerca de su trabajo para tener relaciones sexuales con alguna de sus compañeras. Estas son sus fantasías. Entonces, él dice que la única forma que ha logrado un poco bajarle a esta excitación sexual que es inconsciente es imaginándose que su esposa llega al hotel y lo descubre con una de sus compañeras. Entonces ese temor como que hace que él se calme un poquito más, ¿sí? En sus fantasías. Entonces, aunque él conoce muy bien cuáles son sus fantasías, él no sabe cuál es el significado de ellas, porque las tiene. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo. Aquí hay como un cóctel de muchas cosas. Hay algo, los que les gusta leer pueden buscar, hay un libro que se llama, creo que es Saliendo de las sombras o Fuera de las sombras, de un señor que se llama Patrick Carnes, así como carne, pero Carnes. Eh, Él habla, bueno, él es como pionero en las adicciones y fue quien creó el término adicto sexual o adicción sexual. Pero una de las cosas que yo aprendí de él es algo que se llama el patrón de excitación. El patrón de excitación es las primeras experiencias sexuales que nosotros tenemos forman un patrón en nuestro cerebro. Entonces eso incluye emociones, olores, colores, sensaciones, sí, como todo lo que se produjo durante esos momentos de formación en nuestra vida y van a estar ahí por el resto de nuestra vida a menos que sean modificados. Entonces, por ejemplo, un hombre que sus primeras experiencias sexuales eran pues la masturbación, entonces se masturbaba, no sé, en el baño de la casa que tenía que compartir con su hermana. Entonces tenía que hacer, cuando se masturbaba tenía que hacerlo muy rápido, que nadie lo escuchara, ansioso, preocupado. Entonces es muy probable que este sea el patrón de excitación. Bueno, parte del patrón de excitación de este hombre es la relación sexual es rápido, es vergonzoso, y me da como susto. Es muy probable que sea eyaculador precoz. ¿Sí? Pero bueno, volvamos al caso de José. Una de las cosas que empieza a ver él en su historia, y él dice que cuando él tenía como 10 años, su mamá llega y le dice, creo que tu papá me está siendo infiel, así que necesito que me acompañe a investigar. O sea, sí pueden imaginar, la mamá está sospechando de la infidelidad del papá y se lleva al hijo de 10 años para comprobar si está siendo infiel o no. El papá trabaja en un banco, entonces ellos se iban en el auto, en el coche, el vehículo, esperaban como frente al banco, pero más lejos para que no los viera. Y cada día, por 2 semanas, cuando el papá salía a almorzar, entonces la mamá iba con el hijo esperaba en el carro y la mamá iba como
muy sutilmente a intentar acercarse al restaurante donde estaba comiendo el papá, en este caso el esposo, a ver si estaba acompañado o no. Así por 2 semanas, hasta que por fin un día lo siguieron y él fue a un hotel. Al llegar al hotel, solo, eh, esperan y de repente ellos ven que llega una mujer del trabajo del papá al hotel y suben al segundo piso. Entonces la mamá empieza a gritar en el carro, sube hasta donde está la habitación y empieza a maldecir, a gritar y a golpear la puerta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la excitación sexual inconsciente de José? Resulta que durante esas 2 semanas que estaban vigilando e investigando al papá, toda la adrenalina que él sentía de pensar cómo nos van a descubrir y al mismo tiempo era como tan chévere saber cómo qué es lo que está pasando, quién será la mujer con la que mi papá está teniendo una aventura. Entonces cada mujer que él veía, como durante esas horas que su papá estaba almorzando, él las imaginaba, tal vez es esta. Entonces él empezó a crear un patrón de mujeres que lo excitaban. Entonces él les veía, no sé, el cabello, los zapatos, la ropa, la figura. Y todo eso fue creando en él un patrón de excitación. Él llegó a pensar incluso como, esto de verdad me excita. Y al mismo tiempo la mezcla de las emociones de saber que si descubrían que el papá estaba siendo infiel, pues el papá se iba a ir de la casa y él le tocaba quedarse con la mamá. Entonces este hombre al crecer, aunque le gustaba la pornografía, realmente lo que más le excitaba a él eran estas fantasías de una posible aventura. Entonces ahí vemos que él era un niño, no dimensionaba lo que estaba pasando, no necesitaba estar viviendo lo que vivió, pero eso dejó en él una marca. Entonces por eso es que aquí hablan como nuestras fantasías son un vehículo para ver qué es lo que Dios quiere sanar en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces hay muchas personas que van a actuar en formas similares porque van a estar como recreando o reactuando cosas que vivieron. Por ejemplo, alguien que fue abusado, ¿sí? Sea que tuvo o no tuvo conciencia de ello, ¿sí? O estuvo en una relación medio extraña, puede estar consumiendo pornografía donde ah, repite lo que vivió. Es una forma inconsciente en la que esta persona está tratando de resolver lo que vivió. Dice aquí este estudio que los hombres que tienen fantasías para ser infieles, dice que el 20% o más fueron sexualmente abusados de niños. El 10% sufre de depresión, de vergüenza o se siente abrumado. Y en el caso de las mujeres que tienen fantasías sobre ser infieles, el 20% siente necesidades no suplidas, vergüenza y también hubo abuso sexual durante la niñez. Entonces me parece muy interesante. Aquí la pregunta sería, para terminar la tercera experiencia, es ¿cuáles son las historias de tus fantasías? ¿Qué tienen en común y qué comunican? ¿Sí? Porque finalmente hay algo que necesita ser resuelto o suplido. Entonces ahora vamos a la cuarta experiencia base de la conducta sexual no deseada. A ver cuánto tiempo nos queda. No veo bien aquí. Bueno, espero que nos alcance. Dice aquí, experiencia 4, y esta es muy importante, que es la inutilidad o falta de propósito. ¿Sí? Entonces, la falta de propósito nos amarra con la pornografía. Y este es muy, muy, muy importante. ¿Sí? No podemos trabajar el consumo de pornografía si la persona no siente que tiene un propósito. Los hombres que sienten que no tienen propósito tienen 7 veces más probabilidad de consumir pornografía. Pero menos, hombres que sienten que su trabajo o el trabajo que hacen no tiene sentido, odian su trabajo, no les gusta, o que están luchando con encontrar un propósito, un sentido en su vida, o que ven su vida y ven, o sea, ven hacia atrás y piensan,
hay muchos fracasos, ¿sí? Me he equivocado muchas veces, no veo cosas buenas y que muchas veces se sienten desmotivados. Entonces, estos hombres tienen un perfil mucho más alto y una probabilidad más alta en eh, consumir pornografía porque sienten que no hay propósito o que tienen una vida inutilidad. ¿Sí? Entonces, eh, sí, no puedes cambiar tu relación con la pornografía si no tienes un plan efectivo para trabajar la falta de propósito en tu vida. Esto es muy importante. ¿Sí? O sea, necesitamos buscar, o si tú estás ayudando a alguien, buscar estrategias de cómo pueden encontrar propósito en su vida, ¿sí? Para que puedan calmar ese sentimiento de que soy un incapaz, ¿sí? Como no tiene nada de sentido. Por lo menos un estudio que habla este libro aquí es que gracias a que en Google tú puedes revisar algunas cosas como por sector, entonces él dice que había un partido, creo que esto también lo hablé la vez pasada, pero había un partido, dos equipos en dos ciudades. El equipo que ganó dice que el nivel o el porcentaje de consumo de pornografía en esa ciudad ganadora disminuyó en un 21%. Pero la ciudad en la que perdió su equipo aumentó el porcentaje de pornografía un 34%. Entonces, como esta necesidad de eh, ganar o perder este sentimiento de tengo o no tengo propósito me lleva al consumo. ¿Sí? Una de las cosas que habla él aquí es Génesis 3, cuando dice que una de las maldiciones para el hombre es que con espinos y cardos le producirá la tierra. ¿Sí? Entonces, en la pornografía o en la conducta sexual no deseada, el hombre va a encontrar una forma de hacer desaparecer esos espinos y cardos, aunque sea momentáneamente. ¿Sí? Y esto es muy interesante, porque fíjense que nosotros como hombres somos muy buenos para ver. No solo ver a las mujeres, sino vemos, no sé, partidos de algún deporte, de fútbol o de básquet o de béisbol, el deporte que tú quieras, pero somos muy buenos para observarlo. También somos muy buenos para observar, no sé, eh, una película. O en este caso, pues nos enganchamos con mayor probabilidad de adicción que la mujer a la pornografía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el hombre, en este sentimiento de inutilidad o de falta de propósito, el ver le proporciona a él esa sensación de victoria sin hacer nada. Entonces, yo veo pornografía y tengo placer, ¿sí? Porque la pornografía normalmente va junto con una conducta masturbatoria. Entonces voy a sentir un orgasmo, voy a sentir placer sin haber crecido en una relación, sin sincronizarme emocionalmente, sin ser vulnerable, sin esperar por la otra persona, sin pensar en la otra persona. ¿Sí? Es solo yo veo, consumo y obtengo lo que quiero. Y con los deportes es muy similar. Yo veo el partido, yo no estoy jugando, no hice absolutamente nada para que mi equipo gane o pierda, pero si ellos ganan, yo siento que es mi victoria. Entonces tengo esa satisfacción, aunque yo no hice absolutamente nada. Sí, es como algo magnético que, que nos deja ahí solo consumiendo, ¿sí? Es más fácil, más sencillo quedarnos allí como consumidores. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo que él dice. Es la historia de Máximo. Dice que Máximo es un asistente del administrador en un club local. Dice que él empezó, fue a un doctor porque se iba a hacer un examen a ver si tenía una infección sexualmente transmisible. El resultado salió negativo, pero el doctor se dio cuenta de algo. Este hombre está teniendo conductas de riesgo. Sí, y una de las cosas que él se dio cuenta es que estas personas cada vez como que les importa menos las cosas que hacen y toman muchos riesgos. Entonces, cuando él empieza a recibir consejería, él habla, dice, cada vez me importan menos las cosas que hago, cada vez me importan menos las cosas que antes me hacían sentir completo, logros,
relacionamientos familiares o de amistad. Entonces empiezan a evaluar poco a poco qué es lo que está pasando allí. Entonces, una de las razones por las cuales él fue a hacerse este examen era que estaba yendo con prostitutas. Entonces él habló como, pues él sí consumía pornografía y le gustaba especialmente ver pornografía donde las mujeres estaban de rodillas sirviendo al hombre con sexo oral. Pero él decía, no era suficiente, necesitaba ver cosas más violentas. Y ya eso no fue suficiente. Y eso es algo que sucede con la pornografía, ¿sí? Escala a escala te lleva a cosas más fuertes para poder recibir la misma cantidad de dopamina. Entonces de ahí él pasó a pagar por sexo. Entonces fíjese que es muy interesante esto. Él decía, una pantalla no era suficiente para mí, necesitaba una persona. Más del 50% de los hombres que pagan por sexo tienen una pareja y son sexualmente activos. Es decir, no es solo, es que como yo no tengo relaciones sexuales con mi pareja, me toca pagar una prostituta o una mujer que está siendo prostituida por un hombre. Ni es solamente que se siente solo, ¿sí? Sino que hay algo más. Entonces, a medida que fueron hablando, se dieron cuenta que, recuerdan que él era el asistente del gerente de un local en un club. Entonces se iba a abrir un nuevo club y se suponía que ese puesto se lo iban a dar a él. Pero finalmente se lo dieron a otra persona. Entonces esta oportunidad en su carrera se convirtió en otra decepción. Pues esas eran sus palabras. Entonces, finalmente una de las cosas que él había hecho era meterse por internet, arreglar todo para recibir un servicio, ¿sí? Y buscó una mujer muy joven, era básicamente una adolescente. Él llega a un hotel, está ahí y sabe lo que está haciendo, ¿sí? Básicamente está pagando por tener derecho a comprar a una mujer. Entonces, algo aquí es muy interesante y es que la falta de propósito y la inutilidad es el combustible del enojo y que hace que el hombre se crea que tiene más derecho, que tiene derecho a exigir, ¿sí? Entonces, muchos hombres están compulsivamente atados a una conducta porque no metabolizan la inutilidad que los lleva a un enojo sexualizado, ¿sí? Lo interesante aquí es que la cosa que este hombre o muchos hombres desarrollan para calmar, entre comillas, esa falta de poder, finalmente se vuelve como un amo sobre ellos, ¿sí? Entonces, uno de los problemas o algo interesante que hay con la inutilidad o falta de propósito es que no queda feliz con solo voy a afectar un área, sino que necesita reproducirse y afectar todas ellas. Entonces, finalmente la pornografía y la falta de propósito no solo quiere atacar pues este propósito que queda confiscado, sino que también toma tu corazón, ¿sí? Entonces, ese es muy, 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 muy importante, la falta de propósito. Entonces aquí la pregunta sería, ¿en qué área de tu vida sientes mayor falta de propósito o te sientes inútil? ¿Cómo vas a buscar y perseguir integridad y madurez en esa área? Entonces, las últimas dos las vamos a unir. Las últimas dos experiencias que son base en la conducta sexual no deseada son la lujuria y el enojo. Entonces, recordemos que la lujuria, estamos diciendo que la vamos a escuchar, que nos puede guiar a ver cuál es la sanidad que Dios quiere traer a nuestra vida. Pero la lujuria finalmente es el deseo por algo hermoso, por algo bueno, ¿sí? Es como, veámoslo desde la perspectiva de Dios. Pero es como si fuera secuestrada por la pervención. Entonces, una de las cosas que él habla aquí es que este deseo por algo bueno, por la belleza, también es una lujuria por pertenecer. ¿Sí? Como yo quiero pertenecer a una familia, a un grupo, a una comunidad. ¿Y qué es lo contrario de pertenecer? Encajar. ¿Y qué es encajar? Es
ser quien yo no soy para que los otros me acepten. Entonces piensa por un momento si ese eres tú, te ha tocado encajar y finalmente eso te da rabia, sientes ganas de venganza. Entonces él dice que es muy importante que nosotros descubramos qué es lo que nos tiene enojados para poder ser libres de las conductas sexuales no deseadas. ¿Por qué? Porque ese enojo que me tiene atrapado, ¿sí? Realmente es el anhelo por justicia, ¿sí? Y recuerden que detrás del enojo o detrás de la rabia hay dolor, hay una herida, ¿sí? Entonces, esta persona, cuando está con su enojo, está como secuestrado por este deseo de venganza que lo hace sentir que puede o merece más que los demás o los puede controlar, ¿sí? Él dice aquí, nunca he conocido a alguien que luche con una profunda lujuria que no esté también batallando con enojo o ira no resuelta. Puedes tener lujuria por pornografía, pero detrás de esto puede que estés enojado con tu esposa por no ser suficientemente sexual, ¿sí? Entonces, parte de esto es entender que nosotros como hombres, y es muy difícil a veces, no es que es difícil, es que hemos aprendido a callar, negar nuestras emociones. Entonces la mayoría de los hombres comunicamos una emoción, que es el enojo, la frustración, la ira, que viene siendo más o menos la misma. La cosa es que ese enojo se sexualiza. Sí, entonces vivimos un enojo sexualizado. Yo estoy enojado y termino consumiendo pornografía o termino haciendo algo. Entonces, no sé, por ejemplo, una pareja, están comiendo, están hablando algo, pelean y en esa pelea la esposa se va a la habitación y el esposo se queda en la sala, en el patio, donde sea, y se empieza a disociar. Empieza a buscar cosas en internet, pasa horas en el Facebook, en el Instagram y finalmente consume pornografía y se masturba, ¿sí? Dice aquí, ¿quieren encontrar el por qué te sientes obligado a buscar conductas sexuales no deseadas? Averigua qué te tiene tan enojado. La fantasía sexual más común que tienen los hombres es tener poder sobre las mujeres. Entonces tú vas a ver que, bueno, ya sabemos que la pornografía casi que más del 97% de los videos pornográficos o material pornográfico es violencia hacia la mujer, donde el hombre tiene poder sobre ella. Pero él dice que hay algunas cosas como que tienen unos factores en común en este tipo de fantasías, donde la mujer es más joven, más chiquita, habla más pasito, o es de un tipo de raza donde queda como si fuera más débil. Sí lo voy a dejar guardado, o al menos ese es el plan que me están preguntando por aquí. Entonces, dice aquí, los tres factores son una relación con vergüenza, sentirse inútil, ¿sí? O con falta de propósito, y padres rígidos. Miren que es muy importante. Recuerden que el enojo y la lujuria están aquí en este patrón o en estas experiencias para la conducta sexual no deseada. Entonces ahora tenemos que ver nuestro sistema familiar. Las mujeres que tienen fantasías o desean ser sexualmente, no sé si abusadas, pero al menos en una forma agresiva, tienen también esto en común y son madres rígidas. Entonces, si tú has tenido padres rígidos, donde todos son reglas, especialmente donde se usa la vergüenza como un látigo, ¿sí? Donde te ponen en vergüenza frente a otras personas para hacerte obedecer, como la amenaza, y donde las reglas son como inesperadas, como de repente vienen con el castigo, ¿sí? Entonces esta persona es más común que tenga una conducta sexual no deseada, ¿sí? Dice aquí, la lujuria le da al hombre la oportunidad de escapar del dolor, pero el enojo erotizado demanda que alguien más sea usado para imponer una venganza en la situación o persona causante de la incomodidad. Me gusta mucho que el jueves una de las frases que yo decía y está en uno de mis feeds, también lo pueden ver ahí, es que en la pornografía y el evangelio hace un paralelo
Y dice que en la pornografía hay una víctima que debe sufrir para que yo sienta alivio. Bueno, básicamente dice esto. Y hay como un escape. En el Evangelio, nosotros la humanidad escogemos una víctima inocente para que sufra y podamos recibir alivio o libertad. Entonces dice, los dos, la pornografía y el Evangelio, nos ofrecen algo que está en lo más profundo de los anhelos de nuestro corazón. La diferencia es que solo una nos da libertad. Y ese es pues el Evangelio, por si tienes duda. ¿Sí? Entonces es interesante que él habla aquí. Las comunidades de fe se han enfocado a hablar sobre pureza, pero muy pocos están enfocados a hablar, o hay un silencio en el problema del enojo y cómo poder relacionar esto con la violencia del hombre hacia la mujer. ¿Sí? Entonces aquí para terminar dice, el quebrantamiento sexual tal vez ha sido visto como un impedimento para cultivar una vida espiritual, pero puede ser lo que Dios use para transformarte en la persona que siempre quisiste ser. Qué chévere, ¿cierto? Entonces aquí la pregunta que haría en cuanto a esto es, ¿recuerda una vez que te encontraste a la lujuria cuando estabas enojado con algo, con alguien? ¿Sí? Y hace una pregunta para las mujeres específicamente. Dice, ¿recuerdas un momento cuando experimentaste el sentido de merecerlo todo o el enojo de un hombre, como un hombre enojado contigo? Dice aquí, ¿qué te está enojando? ¿Cuáles necesidades no suplidas estás intentando suplir? ¿Cómo estás sexualizando ese enojo? ¿Y cómo estás buscando sentirte poderoso? ¿Sí? Entonces esas son las 6 experiencias. Nosotros tenemos, ya déjame ver qué hora es. A ver si tenemos más tiempo. No. Entonces ya vamos a terminar. Pero básicamente quería darles un ejercicio donde iban a ver todas las experiencias unidas. Entonces si quieres yo voy a terminar esto, lo guardo y grabo el video aparte y ustedes lo pueden ver. Donde vemos esas 6 experiencias juntas, cómo funcionan. ¿Sí? Entonces gracias por conectarse. Recuerden darle me gusta, compartir y bueno, espero guardarlo y subirlo al YouTube los que no lo han podido ver por aquí o no lo pueden compartir por acá. Gracias y saludos y muchas bendiciones.